para la obra de construcción del tabernáculo. Número 2. En segundo lugar, hay otra característica allí. La ofrenda sería traída ¿cómo? ¿Cómo sería traída la ofrenda, queridos hermanos? ¿De qué manera? ¿Voluntaria? Voluntariamente. De corazón. Por eso Jesús, cuando vio a la viuda, queridos hermanos, ante todos aquellos que derrochaban dinero, que traían los costales llenos de oro y de plata y lo vaciaban así, queridos hermanos, ese era un concepto espiritual. Los hombres se alegraban a ver tanto dinero, pero Jesús les dijo: eso no vale. Vale más aquellas monedas blancas que echó esa pobre mujer que todo el dinero que ellos hacían allí. ¿Por qué, Señor? Porque todo el dinero que ellos hacían allí es simplemente lo que les sobra. Lo que les sobra. Pero la mujer trae todo lo que tiene. Y eso vale más que todo lo que ellos han echado. Y es precisamente lo que hace Dios con su pueblo de Israel. ¿Voluntaria qué cosa? Voluntariamente. De corazón. No sirve que tú traigas 1,000, 2,000, 5,000, 50,000 pesos cuando es lo que te sobra. Pero si tú traes 10 pesos y lo das de corazón, 50, 200, y es de acuerdo a tus recursos, dice que es una ofrenda, ¿qué cosa? Voluntaria. Con esto, queridos hermanos, Dios está marcando una distancia contra Faraón. Porque dice la historia, queridos, que los egipcios pusieron mano dura sobre Israel. Hicieron construir una ciudad fuerte, grande, pero ¿cómo? Obligadamente. Pero Dios no obligó al pueblo. Dice que Dios pidió ¿qué cosa? Voluntariamente el trabajo, queridos hermanos. Y entonces elige, queridos hermanos. Mientras el faraón endurecía su corazón contra el pueblo de Dios, Dios suavizaba el corazón de ellos y actuaban con generosidad. Nos vendría bien, queridos hermanos, en este aspecto recordar lo que dice el comentario bíblico con respecto a una ofrenda de corazón, como dice el pasaje de Éxodo 25. Escuchen lo que dice: Dios desea recibir solo aquellas dádivas que proceden del corazón, no meramente las que provienen de la mano o del bolsillo. Solo acepta las que son dadas libres y voluntariamente. Dios le dijo: recoja una ofrenda, pero que la ofrenda sea ¿qué cosa? Voluntaria. ¿Y qué sucedió después, queridos hermanos? ¿Qué sucedió después? Ustedes saben que dice que aportaron tanto que incluso Moisés dijo: ¿qué cosa? Ya no más. Paren, por favor. Es demasiado. Es mucho. El entusiasmo, queridos hermanos, fue tan asombroso que el pueblo dio más de lo que necesitaba. A tal grado que Moisés empezó a pregonar por el campamento: ningún hombre, ninguna mujer que hace labores, que da, ya no dé más ofrenda para el santuario. ¡Wow, queridos hermanos! Eso debió ser maravilloso. Que el líder se parara y dijera: hermanos, ya no traigan más. Miren, hermanos, el apelar al corazón. Este mismo fenómeno también se vivió en los tiempos de David, cuando él hizo el templo, queridos hermanos. Dice que el pueblo de Israel trajo ¿qué cosa? Generosamente, queridos hermanos. No sé cuántos de nosotros conocemos el árbol del cedro, ¿verdad? El cedro, qué olor, queridos hermanos. La madera que usaron para construir el santuario fue la madera de casa, un aceite aromático, queridos hermanos. La experiencia de los israelitas, queridos hermanos, pone de manifiesto una solemne verdad. Ahí les va. ¿Cuál es esa verdad? Que la obra espiritual que debe desempeñar la iglesia requiere una base material, que requiere un sólido financiamiento, que haga que esa misma finanza se extienda a lo largo y ancho del planeta. En otras palabras, el evangelio, la obra, cuesta ¿qué cosa? Cuesta recursos, cuesta dinero. Ganar un alma para Cristo cuesta dinero, queridos hermanos. Hay un segundo ejemplo y yo te quiero mostrar esta mañana. ¿Cómo es eso? Abriendo los tesoros para Dios. En el libro de Mateo, capítulo 2, vamos al libro de Mateo, por favor. En el capítulo 2 está la otra ilustración. Ya vimos la primera con respecto a por qué necesitamos
necesitamos ser generosos. ¿Por qué? Por causa de Cristo. ¿A causa de quién se hizo el santuario? Por causa de Dios. Y aunque Él podía dar los recursos, el pueblo tenía que participar de su bondad. En Mateo capítulo 2 y el verso 2 está la otra ilustración. Ustedes conocen este texto. La visita de los magos a los niños. Dice así, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos, ¿qué cosa? A adorar. Estos hombres, cuando finalmente llegaron a la casa que se encontraron al niño Jesús acostado, ¿dónde? En un pesebre. Dice que los sabios realizaron dos acciones. ¿Cuáles fueron esas dos acciones? El verso 11. Miren lo que dice de Mateo 2. Al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, ¿qué cosa? Lo adoraron. Luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron, ¿qué cosa? Presentes, oro, incienso y ¿qué más? A ver, ¿dónde encuentran ustedes aquí el lado espiritual? ¿Dónde encuentran ustedes el lado espiritual? ¿Dónde? En la adoración. ¿Dónde encuentran lo material? En los regalos, ahí está lo material. ¿Se dan cuenta? La adoración de los sabios, queridos hermanos, se hizo a través de postrarse de rodillas. Luego abrieron sus tesoros, le ofrecieron el oro, el incienso y la miel. ¿Saben, hermanos, que la adoración de estos hombres nos llevó a una entrega de bienes materiales? ¿Cuál fue esa entrega de bienes materiales? Abrieron sus tesoros, ofrecieron sus regalos. ¿Saben, hermanos, que es interesante que con los especialistas bíblicos esta acción ya hay algo de profundidad, queridos hermanos? La misma palabra que se usa en la palabra tesoro, en Génesis 36:3, para dar ofrenda, cuando el pueblo de Dios da ofrenda para construir el santuario, es la misma palabra que se usa en Mateo 2. De todo corazón. Para referirse a los hombres que construyen el santuario y construyeron el tabernáculo. Es la misma palabra griega que usa aquí Mateo en el verso 2 cuando dice que le trajeron presentes. Es la misma palabra que dice. ¿Qué significa esto? Que con los presentes, los sabios estaban contribuyendo con la materialización de la obra de Cristo. Del mismo modo en que los israelitas estaban contribuyendo con las ofrendas para construir el tabernáculo. ¿Cómo es eso? Si los israelitas contribuyeron con sus ofrendas para construir el tabernáculo, ¿cómo fue que los magos contribuyeron para que Cristo pudiera salir adelante? Eso es algo interesante, en la misma forma. Por eso Elena de White dice, debéis tener un sólido sistema financiero en la iglesia. ¿Por causa de quién? Por causa de Cristo, por causa de Dios, por causa de su obra, por causa de quién hicieron el santuario, por causa de Dios, por causa de quién entregaron los magos sus bienes, sus recursos y le adoraron. ¿Por causa de quién? Por causa del niño Jesús. ¿En serio, pastor? Sí, escucha esto. Esto es importante. Me parece sorprendente, hermano querido, que ellos regalaron 3 cosas: oro, incienso y miel. Escucha. El oro constituía, queridos hermanos, el principal regalo que se le ofrecían a quién? A los reyes. A los reyes. ¿Se acuerdan ustedes cuando la reina de Saba, cuando la reina de Sabá visitó a Salomón? ¿Qué le llevó? Presente. Presente le llevó cosa. El oro era importantísimo. Se supone entonces que si los magos, los sabios de Oriente llevaron oro a Cristo Jesús, lo estaban reconociendo, ¿qué cosa? Como rey. Pero no el rey terrenal, el rey, ¿qué cosa? Que había nacido en este mundo para morir por ti en la cruz, que morir por ti también. Número 2. Segundo regalo que le dan, el incienso. El incienso, queridos hermanos, era desempeñado en el tabernáculo para ungir al sumo sacerdote, que era el que iba a intervenir entre Dios y el ser humano. Significa entonces que cuando estos hombres ofrecieron incienso, estaban reconociendo que había una obra mediadora entre Cristo y ¿quién? El hombre
y Dios. ¿Y quién era esa obra mediadora? Era el mismo Cristo Jesús que iba a morir en el Calvario. ¿Te das cuenta? Si nosotros profundizamos en esto, vamos a encontrar relación a lo que estamos diciendo. Número 3, tercer regalo que le dan a Cristo Jesús. ¿Cómo se llamó? La mirra. La mirra era una especie que se utilizaba en los tiempos bíblicos para ungir a los muertos. Al hacer esto, los hombres estaban reconociendo que Cristo iba a morir, ¿qué cosa? En la cruz del Calvario. ¿Te acuerdas cuando Nicodemo fue y reclamó el cuerpo de Cristo? Dice que ungió con bálsamo, con mirra, porque pronto se prefiguraba la muerte vicaria de ¿quién? La muerte vicaria de Cristo. Ah, pastor, ¿y eso qué tiene que ver? Ahí te va. El regalo ofrecido por los sabios de Oriente iba más allá de darnos un vistazo al rol que desempeñaría Jesús entre nosotros. Va más allá. ¿Por qué? Había una intención, queridos hermanos, mucho más pragmática en el regalo de los hombres a Cristo Jesús. Miren lo que dice Elena de White con respecto, queridos, a la explicación que ella ofrece del por qué los hombres le dieron a Cristo Jesús estos bienes. Ahí va. Satanás estaba resuelto a privar al mundo de la luz divina y empleó su mayor astucia para destruir al Salvador. Pero aquel que no se duerme, aquel que no se repita, velaba por su Hijo amado. Aquel que había hecho descender maná del cielo para Israel y había alimentado a Elías en tiempo de hambre, proveyó en una tierra pagana un refugio para María y el niño Jesús. Y mediante los regalos de los sabios de un país pagano, el Señor suministró los medios para el viaje a Egipto y la estadía en tierra extraña. ¿Por qué Dios proveyó recursos para Cristo Jesús? Porque Dios sabía que Satanás quería ¿qué cosa? Destruir. Y esos recursos que los sabios de Oriente le ofrecieron a María, a José y a Jesús, sirvió ¿qué cosa? Para poder suplir todas las necesidades cuando ellos se fueron de Jerusalén, de Belén, a vivir ¿a dónde? ¿Sabías eso? ¿Por causa de quién? Por causa de Cristo. La ofrenda de los sabios sirvió para financiar el viaje a Egipto. Sirvió, hermanos, para darle comida. ¿Te has puesto a pensar qué hubiera sido si María y José no hubiesen tenido los recursos para proteger a Cristo Jesús? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Te has puesto a pensar qué pasa cuando tus recursos los detienes y no lo aportas para la salvación de un alma? ¿Te has puesto a pensar eso? El diablo usó 1000 estrategias para destruir a Cristo Jesús. Pero Dios en su infinito amor habló y apeló al corazón de estos hombres. Dice que le entregaron oro, incienso y mirra. Estos hombres, queridos hermanos, demostraron con hechos que estaban dispuestos a dar lo que la obra de Dios, ¿qué cosa? Necesitaba. ¿Cuál era la obra de Dios por ti, por mí aquí en la tierra? ¿Dar a quién? Dar a Cristo Jesús. Queridos hermanos, dinero y consagración es necesario. El dinero que los hombres destinaron para Cristo Jesús, ¿saben qué? Era, sigue siendo y será el dueño de todo ¿quién? Dios. El dinero que traemos en nuestras bolsas, los recursos que tenemos actualmente son, serán y seguirán siendo ¿de quién? De Dios. Sin embargo, esa propiedad divina que ha sido colocada en nuestras manos como seres humanos, ¿sabe para qué fueron dadas? Para que tú y yo le administremos esos bienes a Dios y que esos recursos que Él nos da lo podamos aportar a la causa de ¿quién? A la causa de Cristo Jesús. Esa es la razón por la que mi vida debe estar consagrada a Dios. Esa es la razón por la que si estoy consagrada me insta a mí a aportar a la obra de Cristo. Porque si Dios te da bienes y no te consagras, déjame decirte que vas a ser un hombre y una mujer egoísta. Porque vas a decir, lo que yo tengo es ¿qué cosa? Es mío y no tengo por qué darle nada a Dios. Y déjame decirle que hay personas en el mundo así.
Porque no está consagrada su vida al labor de la vida, a aquel que, siendo el Hijo de Cristo de Dios, bajó al mundo, se constituyó ser humano a morir por ti y por mí, necesitó de los recursos de 3 hombres que vinieron del oriente. Que siendo el Padre de los seres celestiales, el que creó el mundo, le dijo a Israel: construyan, ¿qué cosa? Un santuario donde yo habitaré con ustedes. ¿Por causa de quién? Por causa de Cristo Jesús. Esta mañana estás entendiendo por qué Elena de White dice: tienes que consagrar tu vida, tienes que aportar tus recursos. ¿Por causa de quién? Por causa de Cristo. Esta mañana, después de haber entendido por qué Elena de White nos invita a que nosotros seamos y aportemos a la obra por causa de Cristo, quizás pudiera surgir una pregunta esta mañana. ¿Acaso suponemos nosotros que la obra que Dios ha dado a la iglesia, la gran comisión, no requiere que sigamos el ejemplo de los israelitas y de los sabios? ¿Será que pensamos diferente? Si los israelitas, queridos hermanos, que fueron sacados de Egipto como esclavos, contribuyeron a la obra de Cristo, si el mismo Cristo Jesús que descendió del cielo y los hombres, los sabios de Oriente, aportaron a la obra de Cristo, ¿será que tú y yo podemos actuar o debemos actuar diferente? ¿Qué piensas? ¿Crees tú que debería ser diferente con nosotros? Por supuesto que no. Deberíamos seguir y debemos seguir el ejemplo de estas ilustraciones que la iglesia, queridos hermanos, o que la Biblia nos presenta a la iglesia. Es decir, nosotros los pastores, los directores, los hermanos, los directores de mayordomía, los miembros de la iglesia, todos debemos de entender, queridos hermanos, que el dinero es la clave a fin de cumplir eficazmente la tarea espiritual que el Señor nos ha delegado. Debemos nosotros percibir que procurar la fidelidad de la gente constituye una obra netamente, ¿qué cosa? Espiritual, queridos hermanos. El traer mis diezmos, el traer mis recursos, el traer mi ofrenda, no requiere nada material, queridos hermanos. Esto es simplemente espiritual. ¿Sabes por qué? Porque el dinero, los recursos son necesarios para la obra de Dios en la tierra. ¿Y sabes qué? Están colocados en nuestros bolsillos, están colocados en nuestro trabajo, están colocados en nuestros tesoros, bienes que Dios ha colocado en nosotros. Y Dios nos invita, queridos hermanos, a traernos a sus pies. ¿Sabes por qué? Porque procurar la fidelidad de todos nosotros constituye un trabajo netamente espiritual. Queridos hermanos, los recursos que se utilizan para salvar la vida de muchos, gracias a la predicación del Evangelio, ¿sabe de dónde van esos recursos? De nuestras bolsas. Y ahí sale. No sale de otro lado. ¿Y cómo llega a tu bolsa? Por tu trabajo. ¿Y cómo llegas al trabajo? Por la fuerza que Dios te da. ¿Y de dónde sale esa fuerza? Porque Dios hace palpitar, ¿qué cosa? Tu corazón. ¿Y de dónde palpita el corazón? ¿Quién lo hace palpitar, queridos hermanos? ¿De quién es todo lo que tenemos? De Dios. Por lo tanto, mis recursos, mi persona, son algo importante para el avance de la obra. Quiero terminar esta mañana diciendo: Elena de White agrega una impactante ejemplo. Agrega esto que es interesante. Y lo quiero dejar aquí marcado, queridos hermanos, ustedes. El Señor llama a los adventistas del séptimo día en todo lugar para que se consagren enteramente a Él, haciendo todo lo que esté a su alcance para su obra, según las circunstancias en las que se encuentran. ¿No tienes trabajo? No te preocupes. ¿Tienes fuerza para predicar? ¿Tienes trabajo? Si tienes un buen recurso, consagra algo para la obra de Cristo. Él desea verlos mostrar por medio de dones y ofrendas generosas cuánto aprecian sus bendiciones y cuánta gratitud tienen, ¿qué cosa? Por su misericordia. Queridos hermanos, el Señor nos está invitando una vez más a que recordemos siempre que el dinero ha de emplearse para adelantar según su propio método la obra que Él ha ordenado que se haga en nuestro
mundo. ¿Qué dinero Él ha enviado? El dinero debe emplearse para adelantar según su propio método la obra que Él ha ordenado que haga en su propio método. ¿Cuántos deseamos, hermanos, consagrar nuestras vidas a nuestros bienes secretos de Dios? Yo los invito esta mañana. La obra de Cristo en esta tierra no está sola. Alguien dijo por allí: pastor, ¿qué va a proveer? Sí, hermano, va a proveer. Va a proveer a través de ti, a través de mí, a través de todos nosotros. ¿Será que Dios nos puede mandar 70,000 pesos para cubrir esta campaña? Que caiga del cielo en una bolsa y me lo dé a mí. Hermano, ya tenemos los 70,000 pesos. No den ustedes nada. ¿Será que Dios puede hacer eso? Por supuesto que sí. Pero Él quiere que en nuestro corazón hayan ofrendas. ¿Qué cosa? Dar cosas de corazón, que tú emplees tu obra, tu recurso, tu persona, tu familia, tus fuerzas, tu espíritu en la causa de Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga esta mañana. Amén. Amén. Gracias al pastor José, ¿verdad? Y a Dios por este mensaje. Todos entendimos que todo lo que tenemos es también para la obra de Dios. Para finalizar, les invito a entonar el himno número 102. Les invito a ponernos de pie para entonar. Himno número 102.
queridos hermanos, consagremos nuestras vidas. Y todo lo que hagamos y tengamos, sabemos que eso tendrá sentido en nuestra vida. Vamos a orar. Gracias, Padre, por mostrarnos esta palabra, el propósito por el cual estamos existiendo en este mundo. De alguna manera, Señor, tú nos has dado recursos, trabajo, fuerza, bienes. Y de acuerdo a cada uno de ellos que tenemos, consagramos nuestras vidas esta mañana, pero también nuestros bienes, para que con fidelidad, con corazón, podamos aportar para la obra del Evangelio aquí en Agua Prieta, en este mundo, Señor, para alcanzar a otros para la causa de Cristo. Gracias, porque todo esto no se hace, Señor, para que nos enriquezcamos, sino más bien lo hacemos, Señor, para ganar almas que también necesitan saber de Cristo Jesús. Todos nosotros, Señor, tenemos algo que aportar: nuestro tiempo, nuestra mente, nuestro corazón, los recursos financieros. Quizá en algún momento, algún tiempo, Señor, dedicar para la obra. Pero todo ello, Señor, lo ponemos a tus pies. Así como los israelitas lo trajeron de corazón las ofrendas. Trajeron, Señor, tus bienes, como los hombres sabios de Oriente. Lo hicieron todo, Señor, por causa de Jesús. Tómanos en tus manos esta mañana y ayúdanos, Señor, a liberarnos de algún egoísmo, si tenemos, de alguna situación que estemos pasando. Muchos, Señor, todavía no experimentan lo que es realmente consagrar nuestra vida a Cristo Jesús. Cuando lo hagamos, Señor, nuestra vida tendrá sentido, tendrá ánimo de seguir a pesar de la adversidad. Tómanos en tus manos esta mañana. Bendice el programa de Escuela Sabatina y que, Señor, al finalizar también nuestros hermanos puedan participar de traer sus bienes a los pies de Cristo, los diezmos y de las ofrendas. Nos colocamos en tus manos esta mañana y rogamos tu presencia, Señor, durante este sábado. Sé con los jóvenes de Alfa y Omega y en el retiro. Permite que al ir puedan tener un encuentro con Cristo y sus vidas, Señor, sea beneficiada por la presencia del Espíritu Santo. Nosotros también lo pedimos y lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Feliz sábado para todos. Saludarlos.